Muy buenas noches, bienvenidos un lunes más a El Foco, vuestro espacio de reflexión sobre finanzas personales, ahorro e inversión. Soy Luis Alberto Iglesias de Value School. Comenzamos. Hoy vamos a hablar de seguros. A simple vista no parece un tema muy relacionado con el ahorro y la inversión, pues nada más lejos de la realidad. Dos asesores financieros nos explicarán con todo detalle cómo ahorrar e invertir utilizando seguros. También repasaremos las noticias más importantes de la prensa financiera y, por supuesto, seguiremos aprendiendo sobre psicología e inversión. Bienvenidos a El Foco. Comenzamos. Nuestra compañera de Negocios Televisión, Leticia Larraz, está en la redacción para contarnos lo más relevante de la prensa nacional e internacional. Adelante, Leticia. Comenzamos con Expansión. Esta mañana en portada, entrevista con Isaías Taboas, presidente de Renfe, que declara: Renfe producirá energía renovable para el AVE. También informa la cabecera de que CaixaBank duplica su cartera inmobiliaria a la venta tras la fusión y de la oposición al gobierno de las eléctricas por los sobrecostes. Acciona Energía se lanza por las pymes en su nueva estrategia comercial. Recoge este lunes 31 de mayo en su portada 5 días. La filial de Acciona aspira a doblar el suministro local en 9 años. Encontramos además la noticia de 3 estafas con criptoactivos investigadas por la Audiencia Nacional y que suman al menos 90.000 afectados y 800 millones defraudados. En El Economista leemos: el Gobierno propone recuperar la prórroga automática de convenios y añaden que la ultraactividad permite repetir la subida salarial sin tener en cuenta la inflación. El diario hace también un repaso de los países que se verán más afectados por el impuesto mínimo global de Biden, a saber, Hungría, Irlanda y Canadá, además de destacar el beneficio del lujo europeo impulsado por la recuperación de Asia. El 55% de sus ganancias provienen de economías como China e India. Y por último miramos a Financial Times, que señala que las preocupaciones en torno a las criptomonedas claman por un rol más activo de los supervisores en Estados Unidos, algo que hace vaticinar que podría estar fraguándose un marco regulatorio. Seguimos en El Foco. Hoy vamos a hablar sobre un instrumento de ahorro al que muy poca gente presta atención: los seguros. Sí, habéis oído bien, se puede ahorrar e invertir mediante seguros. Si es la primera vez que lo oís, tranquilos, no sois los únicos que lo ignoran. Según datos de ICEA, el patrimonio de los seguros relacionados con el ahorro y la jubilación en España ascendía a poco más de 9.000 millones de euros a finales de 2020. Para ponerlo en perspectiva, el patrimonio en fondos de inversión en esa misma fecha era de 525.000 millones, de acuerdo con Inverco. Es decir, casi 60 veces más. Y no solo pierden la batalla contra los fondos. Si los comparamos con los planes de pensiones, la diferencia sigue siendo abrumadora. Según datos de Inverco, hay un patrimonio de 120.000 millones de euros en planes de pensiones, lo que supone casi 13 veces más que en seguros de ahorro y similares. Igual que aseguramos un piso, un coche o nuestras propias vidas, también podemos asegurar nuestro ahorro e incluso asegurar una rentabilidad a nuestras inversiones. Por ejemplo, si somos inversores muy conservadores y queremos conocer desde el primer día el retorno que obtendrán nuestros ahorros, podemos contratar un seguro de ahorro. Por supuesto, las rentabilidades que obtendremos serán escasas, pero no nos las quitará nadie, estarán aseguradas. Hace años podíamos plantearnos qué interés tiene un producto así, habiendo letras del Tesoro que funcionan de una manera muy similar. Pero hoy, con las letras rentando por debajo del 0%, los seguros de ahorro ofrecen al menos una rentabilidad positiva en términos nominales. Si metemos la inflación en la coctelera, por supuesto, la cosa probablemente cambie. En cualquier caso, las fórmulas para invertir de este modo son bastante variadas. Podemos, por ejemplo, contratar una renta vitalicia que nos garantizará un sueldo mensual de por vida. Si queremos, incluso podemos dejárselo en herencia a nuestros descendientes. Otra opción parecida es contratar un plan individual de ahorro sistemático, más conocido por su acrónimo PIAS. Con él aportaremos capital con la frecuencia que queramos a cambio de recibir esas rentas vitalicias más tarde. También podremos rescatar el capital aportado si en cualquier momento nos hace falta.
¿Queremos un producto casi idéntico a un plan de pensiones, pero que nos asegure una rentabilidad por contrato? Pues no hay problema, solo tenemos que preguntar en las aseguradoras por los llamados planes de previsión asegurados, PPAs, para los amigos. Hay más alternativas y de ellas hablaremos. Todas comparten una característica fundamental, son productos que garantizan la inversión y eso es una excelente noticia. A cambio, sin embargo, ofrecen rentabilidades exiguas. ¿En qué casos puede resultar interesante un seguro en lugar de un fondo de inversión o de un plan de pensiones? ¿Son complementarios? ¿Cuál es la fiscalidad de los seguros y en qué nos puede favorecer o perjudicar? Nadie mejor para hablar de todo ello que nuestros dos expertos invitados. Hoy nos acompañan Carlos Pareja, asesor financiero, y Sergi Torrens, asesor financiero y creador del canal de YouTube Sergi Torrens, asesor financiero, además de profesor de finanzas personales de Value School. Carlos, Sergi, bienvenidos, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Hola. Sergi? ¿Me oyes? ¿Sí? Perfecto. Sí, os oigo bien, muy bien. ¿Qué tal? Chicos, pues vamos a Encantado, hablar muchas gracias. de seguros para ahorrar e invertir. Y, por ejemplo, hablamos de cómo está el mercado, cuánto es el volumen del patrimonio que los españoles ponen a trabajar, invirtiéndolo en seguros de ahorro y de inversión. Sergi, ¿cómo son las cifras, por favor? Pues ahora mismo, más o menos en número de asegurados en el sector no de los seguros, sino de los seguros ahorro, está más o menos entre cerca de los 12 millones de asegurados. Y por otra parte, en cuanto a volumen, el volumen ronda los 240.000 millones, o sea que es una buena cantidad. Y principalmente está todo concentrado en lo que son planes de pensiones, PIAs y rentas vitalicias, ¿no? Son los tres fuertes dentro del sector. O sea, que son básicamente los productos a los que yo me he referido hace unos instantes. Carlos, Sí, vamos correcto, a ir, sí, si te sí. parece, enumerando cada uno de ellos y sus características principales. Empecemos por los PPAs, o planes de previsión asegurados, son las siglas. ¿Nos puedes explicar qué son, por favor, y qué ventajas podrían tener para un inversor que quisiera poner allí a trabajar parte de su dinero? Pues básicamente es como decir, son como planes de pensiones, pero tiene una diferencia muy importante y es que son seguros. O sea, tienen el componente de que son seguros y que, como bien habías comentado antes, pues el capital que pones está garantizado. Pero también tiene el gran componente de pues, la desgravación fiscal, ¿no? Al igual que los planes de pensiones. Sí que es verdad que esto, pues también, pues a la hora de los rescates, pues tienen otras connotaciones, ¿no? En los planes de pensiones, a partir de 2025, se abre esa pequeña ventana de liquidez, ¿no? Pero los PPAs se va a tener también, pero claro, si los quieres rescatar, pues tendrías que rescatar la totalidad y cambia ahí un poquito. Pero básicamente es exactamente como un plan de pensiones, pero con la parte de seguro, ¿no? Claro, al estar garantizados, digamos que esto es la rentabilidad a riesgo. Si tenemos menos rentabilidad, claro, también tenemos menos riesgo. Entonces, es digamos, un instrumento de inversión y de ahorro con el componente fiscal, pero para inversores más conservadores, mucho más conservadores. Carlos, ¿el componente fiscal al que te refieres es parecido al de los planes de pensiones? Es decir, ¿se deduce de la base imponible lo que aportes hasta un límite? Correcto. ¿De acuerdo? Correcto. Igual, ahora mismo es hasta los 2.000 euros. O sea que al año. han sufrido esa modificación que acaba de entrar en vigor. Hasta el año pasado eran 8.000, ahora los PPAs, igual que los planes de pensiones, solo permiten 2.000 al año, ¿verdad? Correcto, correcto. Así está la situación a día de hoy. De acuerdo. ¿También tienen los mismos supuestos de, es decir, iliquidez o posibilidades de rescates extraordinarios que tienen los planes de pensiones normales? Sí, eso es prácticamente igual. Normalmente pues, se rescatan a la jubilación o paro de larga duración o una invalidez absoluta. Tiene más o menos no, bueno, tienen exactamente las mismas condiciones que los planes de pensiones para ser rescatados. De acuerdo. ¿Y modalidades también? Es decir, ¿se puede rescatar en forma de capital, de renta o con alguna fórmula mixta? Que son las tres que hay, entiendo, ¿verdad? Correcto, correcto.
De Eso acuerdo. ya habría que ver en función de cada cliente, pues dependiendo de su situación financiera y de lo que va buscando, pues cuál sería la manera más adecuada de realizar pues el rescate, ¿no?, que tuviese en el PPA. Vale, es decir, que por ejemplo, ahí entraríais vosotros, los asesores financieros, sería un profesional Correcto. a quien consultar, llegado el momento de la jubilación, oiga, ¿cuál es la forma que más me conviene para rescatar este capital, verdad? Correcto. Normalmente está muy extendida la idea de que no, esto es que me va a perjudicar muchísimo porque lo sacas y Hacienda te pega un hachazo muy bueno en el tema de los impuestos. Y el problema es que mucha gente lo rescata de golpe, no hace un estudio de cómo hacer un buen rescate, ¿no? Y a lo mejor ver qué puede ser lo más favorable en este caso para el cliente. Ahí es donde, como bien has dicho, pues entramos nosotros para hacer un buen estudio numérico y ver, pues, cuál puede ser la mejor forma de realizar el rescate. Muy bien, muchas gracias. Sergi, no sé si tienes algo que comentar más o te pregunto por el siguiente producto de seguro. ¿Cómo lo llamáis? ¿Seguro de ahorro? ¿Seguro de inversión? Bueno, seguros de inversión, pero sí, sobre el tema de los PPAs, yo añadiría una cosa al tema de los impuestos y de la fiscalidad y de las aportaciones, porque no es que sean 2.000 euros, sino que son 2.000 euros combinado con un plan de pensiones. Es decir, que si tienes un plan de pensiones, entre el plan de pensiones y lo que estás aportando en el PIAS, en el PPA, perdón, no puede superar los 2.000 euros, o lo máximo desgravable son estos 2.000 euros. O sea que en realidad funcionan en el mismo conjunto, porque la fiscalidad es lo mismo, la manera en la que puedes aportar al plan es exactamente igual y se consideran como un único grupo de inversión desde el punto de vista fiscal, y todas las desgravaciones fiscales y toda la repercusión en el momento del rescate en cuanto a impuestos es en el conjunto de la suma de lo que tengas en el PPA y lo que tengas en un plan de pensiones. Vale, es una importante observación, desde luego. Los PIAs, planes o plan de individual de ahorro sistemático, es de nuevo otro acrónimo por el que se les conoce. ¿En qué consisten, Sergi? Bueno, pues un PIAS es un vehículo de aseguradora, obviamente, que es lo que estamos hablando ahora, y dentro lo que vas a encontrar, pues normalmente son fondos de inversión. Hay carteras de fondos de inversión con distintos niveles de riesgo y tú, al contratar el PIAS, pues puedes escoger una de estas carteras e incluso puedes ir variando de nivel de riesgo en función de cómo va evolucionando o si te sientes más cómodo o menos cómodo o el mercado está mejor o peor. Y además estas carteras de fondos pues están supervisadas pues por un gestor o un asesor del vehículo, ¿no?, de la propia aseguradora. Con lo cual es un vehículo que está pensado para invertir a largo plazo. ¿Por qué? Porque la ventaja fiscal viene al final, ¿no? O sea, tú tributas lo que cobras todos los meses y con lo que te queda de salario, pues tú haces aportaciones que pueden ser periódicas al PIAS. Pues, por ejemplo, pues cada mes destinas 200 euros al PIAS de aquí a tu jubilación. Y en el momento del rescate, que tiene que haber pasado por lo menos 10 años desde que lo has constituido, si lo conviertes en una renta vitalicia, todas las plusvalías que has acumulado dentro no tendrán que tributar y cogerás todo el dinero y se convertirá en una renta vitalicia. Con lo cual, aquí está la ventaja fiscal del PIAS. Por supuesto, como tiene una ventaja fiscal y como todas las cosas que tienen una ventaja fiscal, tiene unas limitaciones. Y es que al PIAS, en la vida del PIAS, no puedes aportar más de 8.000 euros al año por persona, y en la vida completa del PIAS no puedes superar los 240.000 de aportaciones. Luego, que el valor sea más alto en el momento del rescate, pues mejor para ti, ¿no? Será una ventaja. Pero en el total de tu aportación directa no puedes superar los 240.000. Vale, y como decía Carlos anteriormente, esos, pongamos, 240.000 que un ahorrador acaba aportando están asegurados. O sea, que sea un seguro implica eso, porque mucha gente, No. sabéis, el perfil ultraconservador de los ahorradores en España, o ahorradores barra inversores, que dicen que mi dinero yo no quiero perder. No, eso se consigue con ese tipo de productos, claro, a cambio de rentabilidades bastante exiguas, ¿cierto? No, en este caso no. En este caso es completamente lo opuesto. Aquí puedes coger el nivel de riesgo que quieras, ¿no? Puedes ir desde una cosa muy conservadora, que puede ser pues 100% renta fija, a la cosa más agresiva, que puede ser, pues no sé, 100% renta variable y, si queréis, en mercados emergentes, ¿no? Puedes escoger el riesgo en función de las carteras que haya y no hay nada garantizado. Aquí es inversión pura y dura, con lo cual no hay una garantía de que al final vayas a recuperar lo que has invertido en el PIAS.
De acuerdo. Entonces es como invertir en fondos de inversión, pero a través de una compañía de seguros. Correcto, correcto. Y con la ventaja fiscal de que al final, si lo conviertes en una renta vitalicia, todo el volumen puede que rescates, independientemente de la cantidad de plusvalía que haya, no va a tributar. Sergi, e igual que con los fondos de inversión, ¿los PIAs son traspasables? Sí, 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 son traspasables, siempre son traspasables entre PIAs. O sea, no puedes llegar a traspasar un PIAs a un fondo de inversión fuera de otro vehículo o a un Unit Link, por ejemplo, que es otro de los productos que quizás hablaremos hoy. Tienen que ser traspasables, sí, pero únicamente entre PIAs. Muy bien. Carlos, ¿algo que comentar o pasamos a hablar del siguiente producto que tengo aquí en la lista para vosotros? La verdad que lo ha explicado Sergi muy bien. De acuerdo, Carlos, Iba a ¿qué comentar son? yo lo del traspaso de los PIA, pero ha sido lo último que habéis comentado. Vale, o sea, el traspaso de PIAs también entonces, Carlos, nos beneficiamos los ahorradores de este diferimiento fiscal, es decir, este traspaso sin pasar por caja de Hacienda permite que los ahorros vayan acumulándose y rentabilizándose y solo pagamos impuestos al final del proceso, ¿verdad? Claro, es que como bien ha comentado Sergi, ese beneficio, ese diferimiento fiscal es muy bueno porque si tú dices, oye, pues voy a invertir en un fondo de inversión, pues no lo sé, indexado y tengo también un PIAS que en el subyacente pues tenemos otro fondo indexado, ambos con bajos costes. Oye, pues a lo mejor prefiero irme a un PIAS que puedo tener una ventaja fiscal en el futuro por bastante importante si lo transformo después en una renta vitalicia. Eso a veces también se puede barajar y hay clientes que dicen, oye, pues a lo mejor entre uno y otro pues me quedo con el PIAS. Pasa también bastante, todo depende siempre de lo que vaya buscando el cliente. Vale. Oye, Carlos, en Value School hablamos muy habitualmente de la importancia de controlar o supervisar esos gastos y comisiones en la gestión de los productos de inversión. ¿Cómo son las comisiones, por ejemplo, de la inversión a través de PIAs? ¿Son igual de, no sé, de caras que algunas boutiques de fondos de inversión muy famosas? No sé, ¿cuál suele ser la horquilla de precios? Hay de todo. Yo me he encontrado de todo. Desde muy, muy baratos a comisiones tipo como un fondo indexado, que podría ser pues, una Mundi, por ejemplo, a comisiones de gestión bastante importantes. Entonces, si es una cosa que hay que mirar con detenimiento, no solamente subyacente en lo que está invertido, sino también, oye, pues los costes. Porque entre un PIAS de una compañía o un PIAS de otra compañía, la diferencia puede ser bastante sustancial. En el tema de comisiones, y también hay que, entiendo yo, igual que en las gestoras activas de fondos de inversión, hay que hacer un examen del equipo gestor. También, no sé, en los seguros yo te lo digo que estoy totalmente fuera de onda, en el sentido de que no me había planteado esta pregunta hasta ahora que te la formulo. Pues sí, siempre puede venir muy bien porque cuando tú contratas un PIAS, tú puedes ver en qué va a invertir ese PIAS perfectamente. Vas a ver qué fondo hay detrás. Entonces tú puedes hacer un análisis por tu propia cuenta, ¿no? De analizar, oye, pues el equipo gestor, en qué está invirtiendo ese fondo, cómo se ha ido comportando, cuáles son las principales posiciones. En fin, lo mismo que haríamos a lo mejor pues con cualquier fondo de inversión, pues se puede hacer también con los PIAs porque te debe dar la información de cuál es el fondo que hay detrás, ¿no? de ese PIAs. Eso siempre es importante echarle un vistazo. Perfecto. Sergi, una pregunta. Has mencionado antes que era como invertir en fondos de inversión, pero yo, de lo poquito que sé, sabía que el vehículo para hacer eso eran los conocidos como Unit Linked, ¿no? O algo parecido. Ahora nos dirás, ¿en qué se Sí. diferencia entonces de un PIAS? Bueno, el Unit Link efectivamente son muy parecidos en el sentido de que en ambos casos puedes acceder a fondos de inversión. Entonces, hay dos modalidades. Por una parte, en el Unit, digamos que en el PIAS escoges una cartera y esa cartera pues se va moviendo pues, al criterio de los gestores. En el Unit Link tienes dos opciones. Tienes siempre la opción de que efectivamente vas a poner el dinero y hay unos fondos de inversión detrás y hay unos gestores pues que lo van a ir ajustando esta cartera, pero también hay unit links en los que tú puedes decidir en qué se invierte.
puedes decidir en qué se invierte dentro de un abanico, por ejemplo, de fondos de inversión, pero después, en función del capital, ya para capitales muy grandes, pues puedes incluso decidir tú si comprar acciones, bonos y otras cosas, y al final pues acaba funcionando como un vehículo propio, ¿no? En el sentido casi como una SICAV, si quieres, ¿no? Inviertes allí el dinero, vas moviendo todas las transacciones que quieras de compra-venta de acciones, de bonos, de fondos, y no tributa nada hasta que no rescatas, ¿no? Esta es una de las principales diferencias entre ambos productos. La otra cosa es la fiscalidad, porque el Unit Link no tiene la fiscalidad de que lo que esté dentro del Unit Link, si lo rescatas entero, no vas a pagar por las plusvalías si lo conviertes en una renta vitalicia. Por tanto, esta es otra cosa que los diferencia. Y después está principalmente temas ya de patrimonio, de cómo los impuestos de patrimonio, etcétera, en el que, y esto es una cosa que se está revisando y no se sabe cómo va a acabar porque es una cosa que se está yendo muy detrás, es el tema de que se puede sacar del impuesto de patrimonios la cantidad que tengas invertida en el Unit Link, siempre que sea irrevocable y esta irrevocabilidad se la des a un tercero. Es decir, que tú no vas a rescatar jamás el dinero de este Unit Link, para ti ese Unit Link tiene un valor cero, y será otra persona que en el momento que tú fallezcas heredará o se quedará con este Unit Link, ¿no? Entonces, son quizás las grandes diferencias entre el PIAS y el Unit Link. De acuerdo. Oye, Carlos, y yo había oído, y corrígeme si me equivoco, que estos Unit Link además tienen conectados un seguro de vida, ¿es cierto? Sí, correcto. Siempre tienen un pequeño porcentaje de seguro de vida que hacen un poco por lo que estaba comentando Sergi, que en caso de fallecimiento pues salgan un poco de la masa hereditaria. Muchas veces pues para los herederos pues puede ser más fácil de rescatar que otros productos de inversión que a lo mejor pues tienes que esperar más tiempo a la hora del rescate. Aparte que te dan un pequeño porcentaje más de lo que hubiese en el momento, ¿no?, acumulado del fallecimiento. De acuerdo. Oye, Carlos, y entonces sería, en el tema de la inversión se suele hablar de aportaciones. Aquí cuando un cliente, un asegurado, no vamos a hablar de un partícipe, sino de un asegurado, entiendo que sería el término más correcto, hace aportaciones, está pagando una prima, ¿verdad? Es una prima, la prima es la aportación que va a ir a ese vehículo para invertirse. ¿De qué importes hablamos? ¿Se puede desde 50 euros Pues, o hay un montante sí, obligatorio? En cuanto a primas periódicas, a ver, cada Unit Link, digamos, tiene unas condiciones. Hay algunos que te permiten hacer simplemente aportaciones periódicas de 40 euros, hay otros que a partir de 200 euros, y si quisieras hacer pues, aportaciones más grandes, más primas únicas, de nuevo, cada uno tiene sus condiciones. Hay algunos que te exigen 1.000 euros como mínimo, otros que no te exigen un mínimo, otros que te exigen 20.000 euros como mínimo. Depende de cada Unit Link. De acuerdo. Y en tu opinión de profesional de la asesoría financiera, ¿cuáles serían las ventajas frente a un fondo de inversión? Pues para mí una gran ventaja es que, digamos, como suelen ser cestas de fondos, si yo no quiero estar pendiente todo el día de si tengo que hacer cambios o cómo fluctúa el mercado o si han hecho cambios en los fondos o ha cambiado el gestor, etcétera, etcétera, si no quiero estar pendiente de eso, digamos que yo le cedo esa gestión a la compañía, a profesionales que van a estar ahí todo el tiempo detrás y van a estar pendientes de tu inversión para que eso vaya evolucionando pues favorablemente. Entonces, para el cliente es muy cómodo porque no tiene que estar tan pendiente. Vas a tener a unos profesionales que lo van a hacer por ti. Yo creo que eso es una ventaja bastante importante y aparte que normalmente los costes también suelen ser bajos. Vas a tener una cartera de fondos de inversión y los costes suelen ser bastante buenos, que para la gente que se obsesiona mucho con el tema de las comisiones, pues puede estar francamente bien. Entonces tienes ventajas, ventajas hereditarias, tienes comodidad, tienes bajos costes y encima tienes también la gran ventaja de que, digamos, con gran facilidad puedes cambiar el perfil de tu inversión siempre que quieras, si te da la opción ese Unit Link, ¿no? Porque a veces que hay cestas, como ha dicho Sergi, pues a lo mejor puedes hacer una cesta más conservadora, una más moderada y una más agresiva. Y a lo mejor en un momento de mi vida pues quiero la agresiva y
dentro de 5 años, por circunstancias, pues quiero cambiar a la prudente. Entonces, tienes también esa facilidad de cambio. Tienen bastantes ventajas. De acuerdo, muy interesante la verdad. Sergi, comentaste en algún momento al principio de la conversación, cuando hablábamos del montante total que se puede uno repartir, ¿no?, entre su plan de pensiones, su seguro. ¿Las aseguradoras también ofrecen planes de pensiones, además de los productos que hemos acabado de explicar? Sí, de hecho, bueno, gran parte de los planes de pensiones siempre hay detrás una aseguradora. O sea que sí, pues hay planes de pensiones de todo tipo, ¿no?, con todos los niveles de riesgo y una vez más, como pasa con los otros productos o los dos últimos productos que hemos visto hasta ahora, no están asegurados. Es decir, es una inversión de un plan de pensiones como puedes encontrar en cualquier otra entidad bancaria, si quieres, o bien en una gestora independiente, ¿no? Por lo tanto, son planes de pensiones en los que van a invertir en bolsa o en fondos o en otro tipo de activos, con todo el riesgo que conlleva pues este tipo de inversiones, ¿no? Como os decía, se pueden combinar con los PIAs, pero la gran diferencia entre el PIAs y un plan de pensiones, aunque sean de aseguradora los dos, es que el PIAS, el PPA, estábamos hablando, el PPA está asegurado, lo que hayas impuesto en él, mientras que en el plan de pensiones, pues esto no sucede, aunque sea un plan de pensiones de aseguradora. Te preguntaba porque yo mismo, la idea que tengo es que los planes de pensiones se contratan en los bancos, ¿no? Y entonces cuando la gente dice, anda, aseguradoras también venden este tipo de productos, pues puede venir como una sorpresa para más de uno. Sí. Bueno, de hecho es Sí. que detrás de cada plan de pensiones, realmente al final de la cadena siempre hay una aseguradora, ¿no? Porque los planes de pensiones al final tienen el asesoramiento o tienen que pertenecer a un vehículo que es de aseguradora, ¿no? De acuerdo. Y Sergi, y en cuanto a comisiones, porque los planes de pensiones, de nuevo, con la idea que tengo yo, el ciudadano de a pie, de la banca, siempre se plantean que son caros y poco rentables. También se da, como comentaba Carlos antes, que precisamente el sector asegurador quizá, me imagino, por no tener muchas oficinas, una redistribución muy grande, puede ofrecer planes con comisiones más ajustadas. Bueno, el tema de los planes de pensiones es que las comisiones ya están reguladas. Tienen un máximo y no importa quién lo contrate o quién lo emita, lo máximo de un plan de pensiones, por ejemplo, de renta variable es 1,50. Por tanto, es de allí para abajo. Después puedes buscar y pues encontrarás aseguradoras o fondos de pensiones que son mucho más baratos porque a lo mejor utilizan fondos indexados y todo esto, ¿no? Pero el máximo está regulado y como máximo vas a pagar el 1,50 por invertir en un plan de pensiones. Vale, muy bien. Oye, Carlos, otro producto del que me gustaría que nos hablaseis, planes de ahorro, en concreto plan de ahorro 5. ¿Por qué ese número y en qué consisten este tipo de productos? Bueno, son los comúnmente llamados los SIAL, ¿no? Bueno, suelen ser productos también que garantizan el dinero, pero digamos que tienen también unas ventajas fiscales, pues si se invierten pues, por lo menos hasta a partir de 5 años, suelen ser productos bastante conservadores, bastante conservadores. Pero a partir del 5.º año, digamos que si rescatas, por lo que tengas, la plusvalía, pues no pagas impuestos. Pero claro, tienes un límite como máximo de 5.000 euros anuales que puedes aportar. Entonces, por desgracia, se le puede aportar pues poca cantidad al año, pero sí que tienen esa gran ventaja fiscal de que, oye, pues si yo quiero meter ahí una cantidad de dinero para garantizármela, aunque me dé poca rentabilidad, digamos que esto no está pensado para la gente que busca rentabilidad, es más para la gente que busca seguridad. Y si yo tengo esa seguridad y encima tengo pues, una ventaja fiscal de que cuando yo rescate pues, no voy a pagar impuestos, oye, pues mejor que mejor. Entonces, digamos que básicamente tiene estas dos grandes connotaciones. Oye, Carlos, pero es importante, bien, quizá no buscamos rentabilidad, pero por lo menos que me compense la inflación, o a veces ni siquiera, porque claro, si el producto al cabo de los 5 años, la rentabilidad ha sido tan escasa que con la inflación, digamos ya a la vuelta de la esquina, no me va a dar a lo mejor ese 1,5-2%, va a resultar que estoy perdiendo dinero. Eso va a depender también un poco, claro, de los tipos de interés que hayan, si van a poder, los instrumentos en los que invierte, ¿no? Este tipo de instrumentos, le va a poder dar más rentabilidad o menos. Ahora mismo, con los tipos de interés tan bajos que tenemos,
sí es cierto que es complicado, es muy difícil que te compensen inflación con la rentabilidad que te dan. Pero bueno, esto a lo mejor también es una cosa que puede asumir el cliente, ¿no? De acuerdo. Y la tributación es, supongo que sería similar a la de las plusvalías de una venta de acciones o una venta de un fondo de inversión. Tributaría, vamos a decir, no sé si se dice todavía, ganancias del capital o rendimientos del patrimonio. No, pero aquí la gran ventaja que tiene es que no pagan impuestos. Si tú lo Al rescatas a cabo de partir del 5 quinto años, año, ¿verdad? Sí. a partir del quinto año, si tú lo rescatas, no se pagan impuestos. De acuerdo, muy interesante entonces. Sergi, has mencionado en varias Sí. ocasiones las rentas vitalicias. Yo mismo en la introducción del programa he hablado de garantizarse un sueldo mensual de por vida. Esto nos recuerda a esos anuncios del café que te dan una paga Sí, mensual de exacto. por vida. ¿Esto es posible? ¿Es popular? ¿La gente lo conoce? ¿De qué cuantías estamos hablando? ¿Cómo es el producto, para empezar? Pues bueno, es un producto que ha tenido épocas, pero es uno de la parte de aseguradoras, de uno de los más grandes, ¿no? Al final, una renta vitalicia es que tú con un dinero que tengas constituyes esta renta y lo que hacen es garantizarte que mensualmente vas a recibir X dinero, ¿no? Entonces, ese X dinero dependerá un poco de las circunstancias, de cómo está el mercado en cuanto a posibilidades de invertir, ¿no? Pues porque normalmente detrás de estos vehículos pues acaba habiendo pues o renta fija o renta variable, y de lo que van sacando de esto pues intentan mantener el patrimonio y pagarte. Entonces es algo interesante como complemento a la jubilación, ¿no? Porque si has acumulado dinero a lo largo de tu vida, lo puedes invertir en una renta vitalicia, y esto lo que te permite es después garantizarte pues esta recurrencia, no, ese pago recurrente que vas a ir recibiendo a la vida de todo el contrato, ¿no? ¿Y de qué, no sé, de qué depende la cuantía de ese sueldo, de esa renta vitalicia? ¿Del capital con que yo la comience? Porque entiendo también que es un producto al que se aporta dinero hasta el momento del rescate. O Bueno, también... normalmente, Sí, perdona, no, sí, normalmente es mejor no hacerlo así y simplemente tener un dinero en otro vehículo. Pues, por ejemplo, es un complemento perfecto para un PIAS, ¿no? El PIAS y la renta vitalicia van mucho de la mano. Es que cuando tú has acumulado todo el dinero en el PIAS, cuando llega el momento de la jubilación y constituyes con lo que tienes en el PIAS la renta vitalicia. Esto es importante hacerlo así y esperarte al momento de la constitución, porque cuanto más tardes en constituir la renta vitalicia, mayor será el beneficio fiscal, que es la segunda parte del juego PIAS renta vitalicia, porque esa renta que tú recibes es capital mobiliario, viene a ser como se consideran los dividendos. Entonces recibes esa renta y esa renta tiene que tributar. La ventaja es que cuanto más tardes en constituir esa renta vitalicia, menor será lo que vas a tener que pagar. De hecho, si la constituyes con 40 años, de esa renta que tú recibes, vas a tener que pagar impuestos por el 40%. Pero si lo haces a los 70, solo pagarás impuestos por el 8% de lo que recibes. Por tanto, que si recibes pues este 8% y le tienes que aplicar el 19, ¿no? Que es el tramo medio o mínimo cuando hasta los primeros 6.000 que recibes, pues únicamente pagarás el 1,52% de eso que acabas de percibir, ¿no? Por lo tanto, aquí está el juego de ventajas fiscales PIAS más renta vitalicia, ¿no? No has pagado por las plusvalías que has acumulado a lo largo de toda tu vida, y después cuando rescatas solo pagas el 1,52 de lo que recibes. Sergi, ¿esa renta vitalicia se actualiza con la inflación? Es decir, cada año se revisa y me suben, o bueno, me bajan, no lo sé, No, si la inflación es negativa, no. el montante del sueldo mensual, o es una cifra fija, porque si lo fuese, estaríamos quizá en tiempos de inflación normal perdiendo poder adquisitivo cada año. Bueno, se fija al principio del contrato y se mantiene a lo largo de la vida del contrato. Por lo tanto, no va adaptándose a la inflación, porque al final va diferenciado una serie de inversiones que se han contratado al inicio de la renta vitalicia. De acuerdo. Y se puede incluso, he oído, dejar en herencia a tus descendientes. Les regalas un sueldo, falleces y siguen cobrando ellos.
Sí, sí, pero esto tiene un pero, porque a finales de 2019, en diciembre, hubo un decreto ley, que la verdad es que no salió en muchos sitios, que lo que hizo fue cambiar el funcionamiento de esto. Entonces, ahora mismo, si sucede esto, solo podría quedárselo el cónyuge siempre y cuando estuviera ya incluido en la documentación inicial de la Constitución. Por lo tanto, solo sería el cónyuge quien podría seguir cobrando esta renta. Y los herederos, es verdad, una vez mueran las dos personas que están dentro, heredarían el dinero. Y aquí hay un pero también porque esa herencia del dinero pues tiene que cada año que pasa de la renta vitalicia decrece, ¿no? Entonces, si el primer año podrías recuperar el 100%, al finalizar el primer año le han quitado el 10%, ya solo vas a heredar el 90% del valor de esta renta, el siguiente año pues el 80%, el siguiente el 70% y al final te quedas en una base que eso es el 50%, ¿no? Si pasan 5 años, lo máximo que vas a recuperar como heredero de esa renta vitalicia pues será ese 50%. Y antes de este decreto ley era el 100%. Oye, Carlos, ¿por qué? A ver, mi impresión es que no se conoce mucho de estos productos. Los oyentes del Foco sabrán acerca de acciones, fondos de inversión, pero parece que sobre lo que hemos comentado hoy no se hace tanta publicidad o es una mera impresión. Porque además sé que tanto tú como Sergi os dedicáis en redes sociales, Sergi en su canal de YouTube, tú en tu cuenta de Twitter, a hacer divulgación y a formar, con lo cual los dos percibís que hay una necesidad de información sobre este tipo de productos y también otros, pero estamos hablando de seguros. ¿No se promocionan mucho? No, porque la gran mayoría de gente cuando ha ido a buscar, digamos, un poco de asesoramiento financiero, se ha acercado más a la banca, ¿no? Entonces, claro, la banca, pues muchas veces ha vendido más los productos que ellos vendían, por ejemplo, en este caso fondos u otro tipo de instrumentos, o acciones, etcétera. Entonces, digamos que muchos de estos instrumentos son unos grandes desconocidos, que muchas veces cuando los explicas, se los explicas a los clientes en qué consisten, lo que pueden hacer, etcétera, etcétera, se quedan bastante sorprendidos porque dicen, ahí va, pues yo no sabía que esto existía, que esto me podía venir muy bien, etcétera, etcétera. Por eso, tanto Sergi como yo, pues intentamos, como bien has dicho, hacer una gran divulgación y explicarle a la gente todos los instrumentos que hay en el mercado para poder invertir y cuáles son sus características, porque nunca sabes cuál puede ser el mejor instrumento para ti. Un gran error que cometen muchos inversores es pensar que si lo que yo quiero son acciones o fondos para mí, pues todo el mundo debe tener fondos y acciones porque yo creo que es lo mejor. No, a lo mejor para ti lo mejor son los fondos de inversión, pero a lo mejor para otra persona lo más adecuado puede ser un PIAS o un Unit Link o cualquier otro tipo de inversión. Entonces, cuanta más formación haya, siempre va a ser mucho mejor. Bueno, pues Carlos, Sergi, sabéis que en Value School nos dedicamos precisamente a eso, a la educación financiera, la formación. A mí siempre me gusta acabar recomendando libros. En este caso he traído esto que se titula La Guía Boglehead de la Inversión. Digo esto porque parece un manual de inversión, pero realmente, a mi modo de ver, es un buen manual de educación financiera. Se comienza a hablar del ahorro, por supuesto de mucha inversión, por supuesto también de la desinversión, de la parte en que ya uno se jubila y vive de esas rentas, que es un capítulo poco abordado habitualmente. Cierto que tiene ciertos elementos muy característicos del mercado estadounidense que no son aplicables, pero las lecciones están aquí, las fundamentales, y esto puede aprovechar mucho a los oyentes. Y me encanta recomendarlo, como de hecho estoy haciendo. ¿Nos recomiendas un libro, Carlos, para profundizar en estas materias? Pues yo traía algo un poquito diferente, pero que me encanta este autor, que son las Pat Dorsey, que son las 5 reglas para invertir en acciones con éxito, que me parece un libro maravilloso y un gran divulgador. Y es un libro muy, muy bueno que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Yo como podéis ver, tengo un montón de anotaciones en él y creo que le va a gustar a nuestros oyentes. Oye, perfecto, Carlos. Y no nos hemos puesto de acuerdo, pero es de la misma colección que editamos con el sello Deusto de traducciones de lo que yo llamo clásicos modernos. Fenomenal. Libro de Pat Dorsey, recomendado por ti. Sergi, ¿qué nos puedes recomendar para quien quiera saber más? Bueno, en este caso es un libro un poco distinto, pero es un libro de 2018 que se llama Flash Boys y explica cómo funcionan el trading de alta frecuencia. Bueno, es algo más novelado que una de las personas del Banco de Canadá
descubre que está pasando algo en los sistemas y que cada operación que hace pierde unos centímetros y no entiende qué está pasando, ¿no? Y es un libro muy interesante porque explica exactamente cómo funciona el trading de alta frecuencia y cómo ganan dinero estas empresas que juegan con estos mini céntimos, ¿no? en estas operaciones. Y el libro empieza con una historia muy divertida, y es que pues el trader que lo descubre se va a quejar a los de informática porque dice que cada vez que le da el intro para enviar una orden, de golpe la orden cambia. Y dice, parece que me estén esperando a que yo le dé al botón, ¿no? Y para que cambie mi orden y pierda unos céntimos, ¿no? Entonces, a partir de aquí empieza una investigación hasta que descubren de que, bueno, hay una serie de empresas que se aprovechan de esto, ¿no? Y que esto no era casual. Fenomenal, gracias por la recomendación, porque es un libro de Michael Lewis, el autor de Moneyball, de La Gran Apuesta, de tantos libros sobre ámbito financiero. Él proviene de ahí, con lo cual sabe muy bien de lo que escribe, y Flash Boys seguro que va a hacer las delicias de todos a los que nos gusta esta temática de las finanzas y la inversión. Carlos Pareja y Sari Torrents, como siempre, es un placer contar con vosotros, amigos. Gracias por las explicaciones y el tiempo que nos dedicáis. Muchas gracias a vosotros. Pues seguimos en el foco. Y es el momento de dedicar unos minutos a charlar de psicología con nuestra colaboradora Paz Gómez Ferrer. Hoy nos toca conocer por qué nos empeñamos en encontrar maneras de darnos la razón a nosotros mismos. ¿A qué se debe esto, Paz? Hola Luis, ¿qué tal estás? Hoy hablaremos del sesgo de la confirmación. ¿Te suena el dicho vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos oír? Pues de esto se trata. El sesgo de la confirmación es un sesgo cognitivo que consiste en interpretar la información recibida o buscar informaciones nuevas que corroboren convicciones o ideas previas. De esta manera es como si buscáramos la comodidad de que lo que conocemos es lo único cierto. ¿No te pasa que acabas prefiriendo leer un periódico concreto o ver un canal informativo de televisión? ¿O que disfrutas manteniendo conversaciones con personas que tienen una opinión similar a la tuya? Estos son ejemplos de nuestra vida cotidiana en la que estamos sesgando esa búsqueda de información intentando confirmar lo que ya conocemos de forma más o menos inconsciente. En el mundo de la inversión también se da el sesgo de confirmación, cuando no buscamos informes u opiniones críticas con la información que manejamos. Ahí corremos el riesgo de no realizar una inversión adecuada. Es en los 60 cuando el psicólogo cognitivo inglés Peter Watson lleva a cabo una serie de experimentos en los que concluye que el ser humano busca una información de manera que confirme sus creencias existentes. Pero, ¿y esto por qué se da? La información que tenemos es que, al manejar y contrastar grandes cantidades de información, nos lleva a consumir energía y tiempo. Y esto para nuestro cerebro es profundamente incómodo. Antiguamente, el ser humano tenía necesidades diferentes a las actuales y no perdía el tiempo contrastando información que consideraba compleja de entender. De esta manera, ¿cómo podemos ser más objetivos a la hora de invertir? Además de que es necesario tener una amplia información financiera y ser curiosos en actualizarnos, tenemos que ser conscientes de que el sesgo de confirmación, como otros, existe. Además, debemos aprender a detectar las situaciones en las que se puede dar. Te adelantamos que cuando invertimos es habitual encontrarnos con el sesgo de la confirmación durante el proceso de la búsqueda de información. Por ejemplo, no dedicar tiempo a buscar y contrastar fuentes, o no analizar pros y contras. O también en el proceso de la selección y contratación de un producto, cuando buscamos los beneficios y mensajes positivos, pero no nos fijamos en los aspectos negativos. Algunas técnicas que ayudan a apartar este sesgo y otros durante nuestras tomas de decisiones de inversión son estas 5. Primero, buscar alternativas y sopesar los pros y los contras de diferentes opciones. Segundo, ser positivos, pero en justa medida, pensando por ejemplo en las consecuencias que la inversión salga mal. Tercera, estandarizar el proceso de decisión. Para ello podemos hacer una lista de comprobación para todas las alternativas y así diseñar un proceso de toma de decisiones. Cuarta, aprender reglas y principios empleados en economía y finanzas enfocados en la detección de sesgos. Quinta y última, conocernos a nosotros mismos para ver de qué manera o en qué medida nuestra forma cognitiva de actuar está influyendo en la decisión de inversión. En definitiva, y sacando una conclusión de lo que hemos hablado hoy, es importante que nos cuestionemos y contrastemos la información que tenemos a la hora de invertir, que busquemos alternativas y analicemos los pros, los contras, para que lo que ya conocemos no nos juegue una mala decisión. Así que a seguir invirtiendo en nosotros mismos y en conocer esos sesgos. Hasta la semana que viene, Luis. Muchas gracias, Paz. Hasta la semana que viene. Y esto es todo por hoy. Ya sabéis, el próximo lunes a las 8:30 de la tarde tenéis una nueva cita con El Foco. La semana que viene hablaremos sobre cómo invertir en oro. Hasta entonces podréis seguirnos en la web de Value School, www.valueschool.es,
y en nuestro canal de YouTube. Buenas noches y nos vemos la semana que viene.